Hay una frontera muy delgada en el cine, una línea que separa lo que se muestra de lo que apenas se sugiere, una línea donde el deseo se convierte en arte. Y ahí, justo ahí, es donde vive el cine erótico. Muchos lo confunden con el cine pornográfico, pero no tienen nada que ver. El porno muestra, el erotismo insinúa. El porno busca una reacción física, el erotismo, en cambio, busca una emoción estética, algo que tiene que ver con la mirada, con la atención, con lo que no se dice pero está ahí. El cine erótico no se trata solo de cuerpos, sino de deseo, del misterio que hay entre dos personas cuando todavía no se tocan, de la distancia que separa una mano de otra antes de rozarse, de la cámara que se detiene un segundo antes del beso. Y eso, esa espera, esa anticipación es lo que lo hace fascinante, porque el buen cine erótico no te muestra lo que querés ver, sino lo que tu mente completa por sí sola. Y en ese aspecto, entre el ojo y la imaginación es donde el cine encuentra su poder. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Desde cuándo el cine decidió que el deseo podía ser parte de la historia? ¿Y cómo pasamos de un simple tobillo en blanco y negro a películas que pusieron en jaque la censura, la moral y hasta la política? Hoy vamos a recorrer la historia del cine erótico, una historia llena de tabúes, de escándalos, de belleza y de provocación, pero sobre todo una historia sobre cómo el cine aprendió a filmar el deseo. Y para entenderlo tenemos que volver al principio, a cuando las primeras cámaras apenas giraban la manivela y el erotismo era un secreto prohibido que se proyectaba en sótanos, bares y kinetoscopios. El erotismo nació con el cine, o mejor dicho, el cine nació con el erotismo. Antes incluso de que existieran las grandes historias o los efectos especiales, la cámara ya se usaba para mirar lo que antes era privado. Los primeros cineastas apuntaban su lente hacia algo mucho más simple y mucho más peligroso: el cuerpo humano. Una pierna descubierta, un baile prohibido, un gesto insinuante. El deseo fue, desde el principio, uno de los primeros motivos para filmar. A fines del siglo XIX, las imágenes en movimiento eran apenas una novedad científica, y aún así ya circulaban pequeños cortos que hoy consideraríamos eróticos. Filmaciones de mujeres bailando el can-can o interpretando danzas orientales, que duraban apenas un minuto y se proyectaban en bares, ferias o espacios clandestinos. El público miraba fascinado, entre la curiosidad y la culpa. En 1896, una de las primeras películas que se atrevió a jugar con esa tensión fue Le Coucher de la Marie, donde una mujer se desviste lentamente ante la cámara. No había desnudez, ni siquiera un beso, pero en aquel tiempo mostrar un tobillo era suficiente para causar un escándalo. Desde el principio, el erotismo no fue solo lo que se veía, sino lo que se insinuaba, y eso marcaría para siempre la diferencia entre el cine erótico y el cine pornográfico. Uno necesita la imaginación del espectador, el otro no. A lo largo de los años 10 y 20, el deseo empezó a tomar formas más elaboradas. En Europa, el cine mudo descubrió su propia manera de filmar la sensualidad, a través de gestos, miradas y silencios. Las actrices no necesitaban palabras para provocar, bastaba con una ceja levantada o un leve movimiento de los labios. En Italia surgieron las grandes divas del cine mudo: Pina Menicelli, Francesca Bertini, Maria Jacobini, mujeres que encarnaban una sensualidad elegante, trágica, que hipnotizaba las cámaras. Mientras tanto, en Estados Unidos, el erotismo se mantenía en la sombra. Las películas más provocadoras se proyectaban en secreto, en la parte trasera de bares o clubes privados. Eran los stag films, cortos de humor y picardía que desafiaban la moral puritana de la época. El público sabía lo que estaba viendo, pero nadie lo admitía. El deseo se volvió un secreto compartido, una complicidad entre la pantalla y quien miraba. En 1920, figuras como Lillian Gish y Mary Pickford representaban la sensualidad desde otro ángulo: la inocencia. Su pureza, filmada en primer plano, se transformaba en una forma distinta de erotismo, más psicológico que físico. Poco después, estrellas como Gloria Swanson, Paula Negri o Clara Bow empezaron a asociar el deseo con la modernidad. Mujeres libres, seguras, dueñas de su cuerpo y su imagen. Y hacia mediados de los años 20, un nombre lo cambió todo: Greta Garbo. Garbo no necesitaba moverse, ni hablar, ni sonreír. Le bastaba mirar. Su magnetismo creó una nueva idea de erotismo: el misterio. Una mujer que no se entrega,
decía que el público desea precisamente porque parece inaccesible. Así, en apenas 3 décadas, el cine pasó de mostrar un tobillo a construir un lenguaje visual capaz de convertir un gesto, una sombra o un silencio en algo profundamente sensual. El cine había aprendido a mirar, y lo que miraba era el deseo humano. Pero esa libertad no iba a durar mucho. Con la llegada del sonido y la moral de los años 30, Hollywood iba a descubrir algo nuevo: la censura. Así, cuando el cine aprendió a hablar, también tuvo que aprender a callar. La llegada del sonido cambió todo. Las palabras, las voces, las canciones, todo podía volverse insinuante. Y eso asustó a más de uno. En los años 30, Hollywood entró en una era de contradicciones. El público quería ver más, pero los guardianes de la moral querían mostrar menos. Y así nació el Código Hays, una lista de reglas que definía exactamente qué se podía y qué no se podía filmar. El código prohibía los besos prolongados, los escotes pronunciados, las camas compartidas, los adulterios sin castigo y cualquier cosa que sugiriera un placer impropio. Incluso los diálogos debían ser revisados, porque una palabra mal elegida podía sonar demasiado humana. El cine erótico, que hasta entonces había vivido en las sombras o en metáforas visuales, tuvo que reinventarse. Ya no podía mostrar el deseo, tenía que sugerirlo entre líneas. Y eso, curiosamente, lo hizo más interesante. Los directores aprendieron a usar la luz, las sombras, los silencios y los encuadres. Una puerta que se cierra, una cortina que se mueve, una respiración contenida. Todo podía ser erótico si se filmaba con la intención correcta. Mientras Hollywood predicaba decencia, Europa encontraba grietas por donde escaparse. En Francia y Alemania, el erotismo se volvió más elegante, más artístico, disfrazado de romanticismo o tragedia. Y en 1933, una película marcó un antes y un después: Éxtasis, protagonizada por Hedy Lamarr. Fue uno de los primeros films en mostrar a una mujer completamente desnuda, y más aún en sugerir su placer, no a través del cuerpo, sino del rostro. Una escena de apenas segundos que hizo historia, y que todavía hoy se considera una de las más audaces del cine de entreguerras. El mensaje era claro: el deseo no podía prohibirse, solo transformarse. Y eso fue lo que hizo el cine durante toda la década siguiente. En los años 40, mientras el mundo se sumergía en la guerra, el erotismo cambió de forma. Las estrellas femeninas ya no eran solo objetos de deseo, sino símbolos de fuerza y resistencia. Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó, Rita Hayworth en Gilda, Lauren Bacall junto a Humphrey Bogart. Todas proyectaban una sensualidad nueva, más inteligente, más peligrosa. Ya no se trataba de mostrar el cuerpo, sino el poder de la presencia. El deseo se volvió un campo de batalla simbólico, entre lo permitido y lo prohibido, entre lo moral y lo inevitable. Y cuando terminó la guerra, el público estaba listo para algo distinto. El mundo había cambiado y las costumbres también. Y el cine, como siempre, estaba a punto de romper sus propias reglas. La gente empezaba a hablar de cosas que antes se susurraban: el cuerpo, el placer, la intimidad, el amor libre. En los años 50, Hollywood seguía bajo el control del Código Hays, pero la fachada empezaba a resquebrajarse. Las películas de Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor mezclaban inocencia y provocación con una fórmula muy clara: mostrar sin mostrar. Marilyn no tenía que desnudarse para ser erótica, le bastaba un vestido blanco y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Al mismo tiempo, nacía un subgénero peculiar: el burlesque cinematográfico. Películas de medio striptease, entre musicales y comedias, que jugaban con la sensualidad sin romper las reglas. No mostraban nada, pero lo insinuaban todo. Europa se estaba preparando para una revolución. En los 60, la censura empezó a perder poder. Suecia fue uno de los primeros países en eliminarla, y el cine se llenó de historias más audaces, más humanas, más honestas con el deseo. Por primera vez, el erotismo no era un escándalo, era un tema de conversación. Los directores dejaron de filmar el cuerpo como tabú y empezaron a explorarlo como lenguaje. El cuerpo se volvió metáfora, política, poesía, y los 70 empujaron esa libertad hasta el límite. El público ya no se escandalizaba tan fácil, y los directores se animaron a filmar lo que antes era impensable. El deseo ya no estaba fuera de la historia, ahora era la historia. En 1972, Bernardo Bertolucci estrenó El último tango en París, una película que convirtió el erotismo en un acto de confrontación. El sexo dejó de ser romántico para volverse brutal, incómodo y existencial. Y aunque generó controversia, y aún hoy sigue siendo debatida, abrió una puerta que ya nadie pudo cerrar. Ese mismo año, en Japón, Nagisa Oshim filmó El imperio de los sentidos, una historia de obsesión, placer y autodestrucción. Basada en un hecho real, la película fue censurada, prohibida y a la vez celebrada como una obra maestra, no solo por lo que mostraba, sino por lo que revelaba del deseo humano, su parte oscura, su parte irracional, su parte
imposible de domesticar. Entre todas las películas que marcaron esa revolución, una cambió las reglas desde el lugar menos esperado. El Graduado, de Mike Nichols. Estrenada en el 67, fue la primera en mostrar el deseo no como escándalo, sino como incomodidad. La relación entre Benjamin Braddock, un joven perdido, y la enigmática Mrs. Robinson no es una historia de pasión, sino de vacío. Ella no lo seduce con el cuerpo, sino con la experiencia, con la melancolía de lo prohibido. Y él nos entrega por amor, sino por curiosidad, por desconcierto, por no saber quién es. La película convirtió una frase en mito. Señora Robinson, usted está intentando seducirme, ¿no es así? Que por el efecto Mandela, la gente recuerda como: Señora Robinson, ¿está intentando seducirme? Y con ella, el erotismo cambió de lugar. Dejó de estar en la piel para instalarse en la mente. Y en medio de todo eso, el cine comercial también se atrevió a mirar de frente. Aparecieron películas como Garganta Profunda, ahí veo al compañero de Garganta Profunda, o Behind the Green Door, que llevaron el sexo explícito a los cines principales y generaron el fenómeno del llamado porno chic. Por un momento, el público, la crítica y la provocación parecieron encontrarse en el mismo lugar. Fue una década en la que el erotismo dejó de ser un pecado y empezó a ser una declaración de libertad. Una forma de decir: también somos esto. Pero toda libertad tiene su límite. Y cuando llegaron los años 80, el erotismo iba a cambiar otra vez. Menos político, menos filosófico y más peligroso. Después de la revolución sexual, el cine ya no podía mirar al deseo con inocencia. Los 70 habían sido el exceso, la libertad total, y los 80 llegaron con la resaca. El erotismo seguía ahí, pero ahora era más calculado, más elegante, más psicológico. El deseo, que antes se mostraba sin culpa, empezó a mezclarse con la culpa misma. Los 80 fueron la época del thriller erótico. Películas que combinaban pasión y peligro, donde el deseo no solo atraía, también amenazaba. El sexo dejó de ser liberación para convertirse en un campo minado. Películas como Atracción Fatal, 9 semanas y media, Relaciones Peligrosas o Átame mostraban que el placer podía ser tan destructivo como irresistible. El deseo se volvió un arma, una forma de poder, de manipulación, de castigo. El cine ya no mostraba cuerpos desnudos, mostraba intenciones desnudas, y eso resultaba mucho más inquietante. En Europa, directores como Pedro Almodóvar o Jean-Jacques Veynax exploraban la sensualidad con un lenguaje propio: color, música, ironía, humor. Almodóvar usaba el erotismo como espejo de la identidad, del deseo reprimido, del amor imposible. No filmaba cuerpos perfectos, sino cuerpos humanos, y ahí estaba su fuerza. Mientras tanto, en Hollywood, Paul Verhoeven jugaba con el límite entre lo artístico y lo comercial. Bajos Instintos, de 1992, fue su declaración de principios, una película que usaba el erotismo para manipular tanto a sus personajes como al espectador. Nada era inocente, nada era seguro. El placer estaba contaminado por la duda. En esos mismos años, el cine erótico también se volvió melancólico. Películas como El amante, El piano, El paciente inglés o Carne trémula mostraban que el erotismo podía ser emocional, incluso espiritual. El cuerpo seguía siendo protagonista, pero ya no era el fin, era el medio. El deseo servía para hablar de la soledad, de la pérdida, de la fragilidad humana. Y al final de la década, Stanley Kubrick cerró el siglo con Eyes Wide Shut, una película sobre el deseo y la imposibilidad de entenderlo. Un viaje por la mente y el matrimonio, por la fantasía y la frustración. El erotismo convertido en espejo, uno en el que todos preferimos no mirarnos demasiado tiempo. Así, los años 90 dejaron una sensación extraña. El deseo seguía vivo, pero bajo vigilancia. La libertad de los 70 se había convertido en sospecha, en psicología, en misterio. El erotismo ya no era un grito, era un susurro. Y cuando llegó el nuevo milenio, ese susurro se volvió casi un silencio. Un silencio que el siglo XXI intentaría romper, con nuevas miradas, nuevos cuerpos y nuevas formas de desear. El nuevo siglo llegó con una paradoja. Por un lado, nunca fue tan fácil ver cuerpos, y por el otro, nunca fue tan difícil filmar el deseo. La era digital lo cambió todo. El acceso inmediato, las redes sociales, los algoritmos, la censura automática, las páginas porno, el cuerpo se volvió una imagen más entre millones. Y cuando todo se muestra, el erotismo empieza a desaparecer. Las películas del nuevo milenio intentaron recuperar algo de esa magia perdida. Malena, de Giuseppe Tornatore, convirtió la mirada en protagonista, el deseo visto desde la nostalgia, desde la distancia. Pecado Original, con Angelina Jolie, revivió el viejo juego del engaño y la pasión fatal. Letras Prohibidas exploró el erotismo literario, la imaginación como último refugio del deseo. El cine de Gaspar Noé nos trajo el sexo más rudo, violento, animal, salvaje y humano que se había visto en mucho tiempo, con una crudeza que
empujó a la crítica y a la audiencia a replantearse cuáles eran los límites del erotismo en el cine. Pero en general, el cine de los 2000 pareció más tímido. Ya no buscaba escandalizar, sino emocionar. El erotismo se volvió más íntimo, más cotidiano, más humano. Mientras tanto, aparecieron voces nuevas, directores y directoras que desafiaron los códigos heredados y mostraron que el deseo no pertenece a un solo género, ni a una sola mirada. El cine LGB, el cine femenino, el cine independiente, empezaron a filmar el erotismo desde otras perspectivas. Cuerpos distintos, identidades distintas, sensibilidades distintas. El deseo dejó de ser una cuestión de poder y empezó a ser una cuestión de identidad. Películas como La vida de Adele, Call Me By Your Name, Nymphomaniac o Portrait of a Lady on Fire mostraron que la sensualidad no tiene que ser provocación. Puede ser ternura, vulnerabilidad, conexión. El erotismo ya no era una escena, sino un lenguaje emocional. Y sin embargo, algo cambió en nuestra relación con lo erótico. La sobreexposición, la corrección política, el miedo al escándalo, la autocensura, como en esta misma plataforma. Hoy mostrar el deseo en el cine puede ser más polémico que nunca. No por lo que enseña, sino por lo que sugiere. En un mundo donde todo está al alcance de la pantalla, el verdadero cine erótico es el que logra algo que ningún algoritmo puede: volver a hacernos sentir curiosidad. Curiosidad por el otro, por lo desconocido, por lo que no se muestra pero se adivina. Porque al final, el erotismo no desapareció, solo cambió de forma y sigue ahí, en cada mirada, en cada silencio, en cada película que se atreva a filmar el deseo, sin explicarlo del todo. El erotismo en el cine no se trata del cuerpo, trata de la mirada, de cómo miramos, de por qué miramos y de qué pasa cuando alguien nos mira de vuelta. Desde un tobillo en blanco y negro hasta un susurro en alta definición, el cine erótico ha sido una conversación silenciosa entre el espectador y la pantalla. Una conversación sobre el deseo, pero también sobre el miedo, la curiosidad, la belleza y la culpa. Porque el erotismo, en el fondo, nunca fue solo una cuestión de sexo. Es una cuestión de presencia, de tensión, de misterio, de lo que el ojo percibe y la mente completa. A lo largo de más de un siglo, el cine ha filmado el deseo de todas las formas posibles: prohibido, liberado, peligroso, romántico, psicológico y diverso. Y, sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: una emoción que no se explica, que no se mide, que no se enseña, solo se siente. Tal vez por eso, el buen cine erótico no busca provocar escándalo, sino silencio. Ese instante donde nadie en la sala respira, donde todos entienden, sin palabras, que acaban de ver algo profundamente humano. En un mundo que lo muestra todo, el erotismo sigue siendo el arte de ocultar. Y quizás por eso sigue fascinándonos, porque nos recuerda que no hay imagen más poderosa que la que dejamos a la imaginación. Ahora, su tarea para los comentarios: díganme cuáles son sus películas eróticas preferidas y si quieren decir por qué, quedan invitados a hacerlo. Si les gustó este video, déjenle un like, así YouTube se lo recomienda a más personas. Y si les gusta mi canal y lo ven seguido y aún no se suscribieron, háganlo, es solamente un clic, así YouTube les avisa a ustedes cuando subo contenido nuevo. Para eso también está la campanita. Les recomiendo el video que hice sobre el cine noir y, por qué no, sobre el guión de telenovelas. Nos estaremos viendo con el próximo video y ¡corte!